Florencia, ¿cómo te va? Muy buenos días. Agustín Amado, Luciano Muñoz, Guadalupe Freire te saludan. ¿Cómo estás, Florencia? Buenos días, ¿cómo les va? Muchas Bien. gracias por el llamado. No, por favor, nosotros siempre preocupados por el tema educativo y por estas, cómo se naturaliza la discontinuidad, ¿no? O sea que un dato singular de la realidad aquí en esta región, en esta provincia, la provincia de Neuquén, es que muy pocas semanas en el año se han tenido 5 días continuos de clases en todas las escuelas. Como que se naturaliza que el no digamos, la no actividad regular o habitual es la norma, ¿no? ¿Qué pasa con los procesos de enseñanza-aprendizaje cuando tenés un panorama de esas características, Florencia? Mira, como en todo, lo que importa es no solo cuánto hago, sino con la frecuencia que lo hago. Es lo mismo, suponete que vas al gimnasio y vas a hacer abdominales. No puedes ir un día y hacer 1000, no vas a poder hacerlos. Y después no vas hasta el mes siguiente y haces 2000 o haces 500. Vos vas, un día haces 2, el día siguiente haces 4, el otro haces 8, el otro haces 20 y es una cuestión de a poco ir incorporando, entrenando y practicando. El aprendizaje es exactamente igual. El aprendizaje es un proceso que requiere de un otro, por eso hablamos de enseñanza y aprendizaje, y que requiere varias cosas que tienen que ver con graduar la dificultad, es decir, primero lo más simple, después un poco más complejo, pero ese un poco más complejo viene cuando ya aprendí el más simple, no todo junto, porque solo el maestro sabe cuál es lo más complejo y cuál es lo más simple. Para el estudiante todo es nuevo. Ujú. Entonces, lo que importa es que haya alguien que me gradúe la información, es decir, que me gradúe lo que me va a enseñar, gradúe en el sentido de que sea gradual, y que además me lo explique, me haga practicar y me corrija. Entonces, cuando yo no voy al colegio porque falto, o porque la escuela está cerrada, o por lo que fuera, esto se quiebra. Y cuando se quiebra esto, el proceso de aprendizaje se parte al medio. Y entonces aprende, te diría, dos grupos muy pequeños. Aquellos a los que les es muy fácil aprender las cosas, que es porcentaje mínimo, mínimo muy por debajo del 10%, y aquellos que tienen mucho soporte en el hogar, es decir, que tienen quien les explique, les enseñe o los mande a un profesor particular, a la tía o al primo o a la psicopedagoga. Todos los demás, el 90%, se caen del sistema, que es lo que está pasando. Florencia, como bien decía Agus, no es la primera vez que hablamos con vos de estos temas y damos cuenta de la preocupación que genera la falta de este proceso, de esta continuidad, como bien decías vos también recién. Si se me permite la ignorancia, ¿hay alguna posibilidad de que esto se revierta, digo, más adelante, esta falta de proceso que tienen estos alumnos de esta década o de esta era? ¿Tienen alguna herramienta para el día de mañana poder revertir este proceso interrumpido? A ver, hay dos grupos acá. Uno son los que todavía están en el sistema escolar. Los que están en el sistema, la única forma es que el sistema se haga cargo de esto, el sistema se haga cargo de su responsabilidad fallida, que el sistema diga, bueno, todo esto, que es lo mismo que pasó con el COVID, que el sistema diga, todo esto no lo aprendieron, entonces lo primero que hay que hacer es evaluar y ver qué sabe cada uno de los estudiantes. Se van a dar cuenta que saben poco, pero además que una cosa es saber de oído, sí, yo sé más o menos qué es un logaritmo, otra cosa es poder hacerlo. Entonces tienen que poder evaluar honestamente, es decir, evaluar si saben qué es y si lo pueden hacer, si lo pueden resolver, cualquier cosa sea, de análisis sintáctico, lo que sea. Y después volver sobre todos los contenidos que se perdieron. Porque yo no puedo aprender logaritmos si no sé sumar y restar, no puedo dividir si no sé sumar, restar y multiplicar. Entonces hay una secuencia. Esta es una, para los que están en el sistema, requiere honestización, evaluación, una planificación de todo lo que no se aprendió y volver sobre eso, no importa en qué nivel estén los estudiantes. Vos me preguntás si esto va a suceder, yo creo que no va a suceder, que es demasiado complejo, hay que hacerse responsable de cosas que nadie se quiere hacer responsable, que es que el sistema falló, no va a pasar, pero es lo que debería hacer. Para los que ya salieron del sistema, es muy compleja la situación, es decir, los que ya terminaron la escolaridad en estas condiciones, es muy difícil porque no te lo vuelve a enseñar nadie. Entonces, el que quiera estudiar un
un dominio, por ejemplo, de ciencias exactas, tendrá que suplir todo lo que no le enseñó el sistema educativo. Y esto en general sucede en los cursos de ingreso, si tienen que hacer cursos de ingreso, por ejemplo, al ITBA, acá en Buenos Aires, ¿no? O si quieren ir a a la universidad, lo que les va a pasar es que van a necesitar algún soporte pedagógico, es decir, maestro particular, para que les enseñe todo lo que no aprendieron. Pero a la pregunta de si esto es reversible para todos los estudiantes, la respuesta es muy negativa, es muy fea y es no. Sí. Esto también se ve mucho, como comentaba Florencia, al ingreso de la universidad, sobre todo en los primeros años, de que no muchos ingresan y directamente pierden ese año haciendo como solo de la investigación solo y aprendiendo solo o con un maestro particular y después recién al segundo año ingresan. O el caso de otros chicos que empiezan ya desde tercer año a prepararse porque saben que no van a llegar sino con la facultad. Exacto. Hace muchos años me refiero, menos de 10 años, un muy amigo que fue rector de una universidad privada muy importante acá de Ciudad de Buenos Aires, me comentaba que ellos tenían una estadística muy impresionante que decía que a la mayoría de los estudiantes, salvo los que venían de escuelas de alta gama o con mucha preparación en matemática y todo, que digamos, me nombró en aquel momento 5 o 6 escuelas, para todos los demás estudiantes que ingresaban a la universidad, esta es universidad privada, para todos los demás estudiantes que ingresaban a la universidad, les costaba unos 3 años adecuarse al ritmo de estudio, a la exigencia y a los contenidos, si es que no se caían antes. ¿Qué es eso que vos decís? La secundaria, digamos, el gran problema que tenemos es que el sistema educativo primario no prepara para secundaria no prepara para la vida y menos para la universidad. Vos sabés que cuando se da la discontinuidad, sobre todo cuando vos tenés discontinuidad por plan de lucha de paro, ese tipo de cosas, ¿no? Desde las entidades gremiales se suele decir, bueno, pero ¿cómo recuperamos este tiempo perdido? Y se menciona, hay una frase que se utiliza que es la readecuación de los contenidos curriculares. ¿Eso es una falacia? Se ríe Florencia. Yo me río porque eso es como decir, bueno, está bien, la readecuación es recortar. Vos no podés. A ver, el tema de la discontinuidad es, básicamente, traduzcámoslo a bien concreto, mucho menos días de clase. Eso es discontinuidad. En vez de 189 o lo que fuera, mucho menos. Entonces, si vos tenés un currículum, vamos a poner cualquier número, que tenga 100 unidades, vos para 180 días de clase los distribuís de cierta forma. Si vos tenés 90 días de clase, los tenés que distribuir de otra forma, pero la misma cantidad de horas de colegio, con lo cual no te alcanza el tiempo físico para 100 contenidos. Entonces, ¿qué haces? Los recortás. ¿Y quién los recorta? El docente. ¿Y cómo los recorta? Y de acuerdo a lo que le parece. ¿Y qué es lo que le parece? No sabemos. Entonces, se convierte en que tenemos un currículo que es una entidad totalmente abstracta, en estos casos, ¿no? Y que queda absoluto arbitrio del docente qué es relevante para enseñar y qué no. Entonces, eso es medio delirante como idea del sistema escolar. El sistema escolar tiene que ser uno, no puede ser, como decimos siempre, que cruzás la calle y aprendas mejor, peor u otra cosa, que es lo que pasa en Argentina de acuerdo a las premisas donde estás. Entonces, la discontinuidad lleva a niveles de aprendizaje pobrísimos y al abandono escolar, porque da lo mismo. Al final, no aprendo, me mandan a hacer un montón de cosas que no puedo hacer, ya lo dejo. La respuesta es, igual da lo mismo. Claro. Florencia, te escuchaba recién y como te decía, uno no puede evitar de pensar esto que marcaba Agustín por ahí en el comienzo de la entrevista, que tiene que ver con esta naturalización de la falta de proceso, te robo el término a vos, digo, ¿se puede cuantificar de alguna manera lo que esto va a implicar, no solo ahora, porque digo, uno ahora por ahí pierde el foco y se naturaliza, como bien te decía, sino lo que va a ser de acá en adelante, ¿no? Lo que se viene a futuro con esta falta de proceso? Y mirá, la forma más simple que tenemos de cuantificarlo son los resultados de las pruebas regionales e internacionales.
cada vez nos va peor. La última UNESCO, es decir, la ERCE del 2019, es decir, prepandemia, el 68% de los jóvenes de sexto grado están en los niveles más bajos de comprensión lectora. Ahí tenés. El 68% de los chicos que salen del colegio, en primaria, secundaria va a ser peor porque cada vez se abre más la brecha, no comprende bien lo que lee. Quiere decir, si va a tener que trabajar, va a tener serias dificultades en poder manejarse con un texto escrito. Y texto escrito hay en todos lados. En matemática los resultados son peores. Entonces, esa es la forma de cuantificarlo. Si el sistema educativo es la forma que tiene una sociedad de trabajar sobre la sociedad misma, es decir, sobre cada uno de los integrantes, sobre la comunidad, para mejorarla, tener una sociedad del conocimiento, productiva, donde la gente además sea feliz, viva bien, pueda tener un buen trabajo, estamos fallando del comienzo hasta el final, porque digamos, cada vez los jóvenes que salen del sistema educativo tienen menos herramientas. Entonces el país tiene menos ciudadanos competentes. Bueno, vos sabés que acá nosotros estamos parados arriba de Vaca Muerta. Entonces, la educación técnica tiene, sin lugar a dudas, una incidencia central en la formación de mano de obra calificada para desempeñarse en ese ámbito. Es más, en un tiempo en donde buena parte de los adolescentes quieren convertirse en petroleros. Pero las escuelas técnicas también han visto cierta pauperización en sus resultados a partir de modificaciones curriculares, y la evidencia es lo que nos decía hace unos días atrás el presidente de una de las cámaras empresariales. Dice, un técnico ahora nos lleva el doble de tiempo, antes nos lleva 3 meses, ahora nos lleva 6 meses, darle todas las herramientas necesarias para que se acople al mecanismo de trabajo para el que ha sido contratado. Y aún cuando ya vienen con formación específica, digamos, no es un bachiller, digamos, es un técnico egresado de una de las escuelas técnicas de la provincia, y antes te demandaba 3 meses y hoy te demanda 6 meses digamos, esa incorporación plena a ese mundo del trabajo. Otra de las formas también de mensurar esta pauperización o estos peores resultados en materia educativa. A tu juicio, ¿sí? ¿Sabés qué? Discúlpame, porque es muy interesante lo que decís, porque acá lo que muestra es que no es solamente en los aprendizajes, me refiero, entendidos como el proceso o el contenido, sino porque lo que vos comentás, lo que vos relatás que te dice el empresario, que tiene que ver con adecuarse a la modalidad de trabajo, con poder funcionar, tiene que ver con esto, con el esfuerzo, la dedicación, entender que no da lo mismo hacer que no hacer, que hay que hacerlo completo, que hay que hacerlo bien, que las cosas están bien o están mal muchas veces, 2 más 2 es 4, no es 5, y que esto tiene que ver con una modalidad que se instauró en el sistema educativo argentino desde hace muchos años, que todo da más o menos lo mismo, el mérito no importa y el esfuerzo es irrelevante. Claro, a propósito de esto también, Florencia, que te comentaba Agustín y que vos estás respondiendo, me parece importante también resaltar, lógicamente en las generalidades no entran todos, ¿no? Porque hay docentes, como bien siempre decimos, que tienen muchísima pasión por enseñar, disfrutan de ello y se esfuerzan por ello, pero digo, también hay una falla a veces o una falencia desde la intención, ¿no?, del docente en generar los contenidos, en apasionar al alumnado. Digo, ese es un punto importante también a ver en todo esto, ¿no? Por supuesto, en esta idea de que la inclusión tiene que ver con que todos aprendan, no que estén todos sentados en la escuela. Claro. Entonces, el docente, por supuesto que hay excepciones de todo en todos lados, pero el sistema educativo tiene que funcionar para todos, no puede funcionar con excepciones. Entonces, es muy importante esto de que lo importante es que todos aprendan y no hay que bajar la vara porque a uno le cuesta. A ese que le cuesta hay que acercarse y enseñárselo de vuelta y practicar más porque todos pueden aprender. Esta es la base. Claro, hay que integrar. Sí, exacto, pero integrar en el aprendizaje, integrar en la idea de que por supuesto hay alguno que le cuesta un poco más, y otro que aprende más, pero yo tengo formas para enseñar, para que todos aprendan, pero necesito que estén en la escuela y que esté el docente. Si no están en la escuela y no está el docente, no aprenden. Uh-huh. Tu mirada ya más abstracta, en todo caso, o de mediano y largo plazo, ¿por dónde pasa la decisión o la responsabilidad de revertir este escenario no tan promisorio que hoy tenemos en el terreno educativo?
pasa por un consenso entre todos los sectores vinculados a la educación, pasa por una decisión firme de quien tiene el poder de definir la política educativa de una provincia o de un país. ¿Por dónde pasa? Buena pregunta. Yo creo que es un poco de todo, porque que los chicos falten a la escuela, ahí es responsabilidad familiar, parental en enorme cantidad, sobre todo los chicos más chicos. Los chicos más grandes por ahí faltan sin permiso de los padres. Entonces, yo creo que hay un punto que me parece que está sucediendo y que la educación es un tema de conversación cotidiana en estos momentos, y eso me parece que pone el tema como en el tintero, digamos. Ese es un punto. Me parece que sí se necesitan decisiones institucionales de que no da lo mismo ir o no ir, y que si vos faltás te quedás libre, y que uno tiene que aprobar las pruebas, digamos. En ese sentido, eso es institucional. El sistema educativo tiene que volver a entender o volver a transmitir que no da lo mismo estudiar o no estudiar, no da lo mismo ir o no ir, y que sobre todo los actos tienen consecuencias en cualquier instancia de la vida y en la escuela también. Además, entonces, si esto funciona, también los chicos van al colegio, porque si no van se quedan libres, o si no van no aprueban. Hoy por hoy no pasa esto. Entonces, yo creo que se necesitan reglas muy claras, que no dé lo mismo. De vuelta, esta cosa de que todo es lo mismo, el mérito no importa y el esfuerzo no importa, no nos lleva a ningún buen puerto. Entonces me parece que esto es institucional, y que esto de a poco va a mover también cuestiones familiares que digan a la escuela hay que ir. Y esto tiene que ver con, supongo que con campañas de concientización, pero que de vuelta, yo sí creo en el rol del Estado, en este caso de los sistemas del Estado educativo, en promover cambios que permitan mejorar el sistema educativo. El sistema educativo tiene que hacerse responsable de esos resultados. Gracias, Florencia. Un placer. Igualmente. Florencia Salva es especialista en alfabetización y charlamos con ella a propósito de que, bueno, continúan los paros en la provincia de Neuquén.